Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Título preliminar de las disposiciones comunes a la planificación y las finanzas públicas. El artículo 1 nos habla que este código regulariza el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 4. Para efectos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las instituciones del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos aplicarán las normas de este código respecto de la coordinación de los procesos de planificación de desarrollo y de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno. Libro 1 de la Planificación Participativa para el Desarrollo. Título primero de la Planificación del Desarrollo y la Política Pública. En el artículo 9 nos habla de la planificación del desarrollo. Esta se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir y garantiza el ordenamiento territorial. Artículo 12. Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Capítulo 3, sección primera, de los instrumentos del sistema. Artículo 30, generalidades. La información para la planificación tendrá carácter oficial y público. Deberá generarse y administrarse en función de las necesidades establecidos en los instrumentos de planificación definidos en este código. Artículo 31. Libre acceso a la información. La información para la construcción de las políticas públicas será de libre acceso tanto para las personas naturales como para las jurídicas públicas y privadas. Artículo 32. Sistema Estadístico y Geográfico Nacional. El Sistema Estadístico y Geográfico Nacional será la fuente de información para el análisis económico, social, geográfico y ambiental, que sustentan la construcción y evaluación de la planificación de la política pública en los diferentes niveles de gobierno. Artículo 33. Del Sistema Nacional de Información. El Sistema Nacional de Información constituye el conjunto organizado de elementos que permiten la interacción de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y transformar datos en información relevante para la planificación del desarrollo y finanzas públicas. Sección segunda. Del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos y políticas del sistema. Artículo 34. Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos dentro del ámbito definido en este código. Artículo 35. Políticas de largo plazo. El Plan Nacional de Desarrollo deberá incorporar los acuerdos nacionales de política pública de largo plazo que se hayan establecido mediante consulta popular. Sección tercera. De los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 41. Planes de desarrollo. Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Artículo 42. Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. En concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener al menos lo siguiente. 1. Un diagnóstico. 2. Una propuesta. Y 3. Un modelo de gestión. Artículo 43. Planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales. Artículo 44.
disposiciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Los planes de ordenamiento territorial regional y provincial definirán el modelo económico, productivo y ambiental, de infraestructura y de conectividad correspondiente a su nivel territorial. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el territorio y las disposiciones normativas que se definan para el efecto. Artículo 45. Mecanismos de coordinación. La ley definirá los procedimientos de coordinación y armonización de la planificación territorial de los gobiernos autónomos descentralizados y de estos con las competencias sectoriales con incidencia territorial ejercidas por el gobierno central. Artículo 46. Formulación participativa. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana. Artículo 47. Aprobación. Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, se contará con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno autónomo descentralizado. Artículo 48. Vigencia de los planes. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Artículo 50. Seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. En el artículo 3, numeral 5 de la Constitución de la República establece que son deberes primordiales del Estado, entre otros, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. En el artículo 321, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en todas sus formas, que son pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta, y que éstas deberán cumplir con su función social y ambiental. En el artículo 281 de la Constitución, el Estado debe garantizar que las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, para lo cual será responsabilidad del Estado, entre otras, promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesino a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. En el artículo 282 de la Constitución establece que el Estado regulará el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la misma, además que se prohíbe el latifundio y la concentración de tierra. En el artículo 374 de la Constitución, el Estado promoverá que evitará la concentración y acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. 2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras en el acceso a los factores de producción. En el artículo 2, garantiza la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derecho. Además, esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y pueblo montube, de conformidad con la Constitución. En el artículo
21. Limitaciones especiales. Queda prohibida la transferencia de la propiedad de tierras rurales en favor de personas naturales o jurídicas extranjeras en una franja de 20 kilómetros paralelas a las líneas fronterizas, de conformidad con la ley. Tampoco podrán adquirir ningún título de tierras rurales en áreas de seguridad ni en áreas protegidas. Continuando con nuestra exposición, voy a proceder a explicar lo que es un latifundio. Un latifundio es una finca o un grupo de fincas ubicadas en una gran extensión de tierra, que generalmente son explotadas con fines agrícolas. Dichas tierras pueden tener uno o más propietarios que usualmente recurren a la contratación de mano de obra para su producción. Dentro de las leyes que rigen este tipo de tierras está la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que en su apartado 103, el literal que tiene que ver con la expropiación, nos manifiesta que cuando exista latifundio o concentración de tierra en los términos y condiciones previstos en la ley, o que por esta se impida el ejercicio derecho al pleno desenvolvimiento de los titulares de derechos colectivos, de acuerdo con la sentencia que en materia constitucional se dicte respecto a la acción de protección que se proponga. Todo esto tiene que ver con la expropiación de las tierras, y para que la dicha exposición pueda llevarse a cabo tiene que cumplir el siguiente requisito. En la sierra, la extensión de la tierra tiene que llegar a 200 hectáreas para que pueda ser expropiada. De igual manera en la costa, pero en esta área tiene que llegar a 1000 hectáreas, y en la Amazonía y en Galápagos tiene que tener 1500 hectáreas. En cuanto a lo que es un minifundio, es una finca asentada en una breve extensión de terreno. Si bien el interés también es agrícola, pero es en menor intensidad. Generalmente la producción de esta tierra es para consumo propio. No existe aplicaciones tecnológicas en la producción y tampoco contratan mano de obra, y generalmente no tienen un impacto trascendental en el proceso socioproductivo local y nacional. De acuerdo a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, haciendo referencia a la expropiación de tierras, el artículo 5 del procedimiento agrario, la afectación por la expropiación de tierras rurales se llevará a cabo mediante algunas disposiciones. La Autoridad Agraria Nacional dictará la resolución de expropiación y notificará al propietario el proceso que se realizará, y por un plazo de 90 días se buscará un acuerdo directo. El precio se fijará en función del avalúo realizado por la dependencia administrativa competente del municipio donde se encuentra el predio, que deberá ser hasta la fecha de expedición de la resolución. A falta de el establecido por la autoridad nacional competente. El valor no podrá exceder del 10% del dicho avalúo. Si se llega al acuerdo, el procedimiento de cambio del propietario legalizará con una escritura pública que se le realizará en el registro de la propiedad. Si el acuerdo no se concreta, el propietario del predio podrá impugnar el precio, mas no la resolución. Si no es posible el acuerdo directo, se consignará el valor de la expropiación conforme con el procedimiento del trámite previstos en la ley. Para la transferencia por acuerdo con el propietario del predio expropiado, los dueños deberán tener cancelado todos los impuestos correspondientes en la propiedad.